El gusto de saludar al empresario Leo Wilansky. Él ha sido fundador de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios en su momento, estuvo en la CAME y tiene una posición muy clara de lo que está pasando en la Argentina, en esta Argentina de Milei, que viene denunciando prácticamente desde hace varios meses, es decir, desde que asumió el presidente porque no está de acuerdo con sus políticas, que según trascendió esta semana han dejado 10.000 pymes menos en el país y una pérdida de 120.000 puestos de trabajo. El gobierno lo estaría reconociendo ahora, las encuestas lo estarían dando a conocer ahora, pero Wilansky ya lo viene planteando desde hace tiempo. ¿Cómo va, Leo? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Javier. Bueno, contanos por favor cuál es tu mirada de lo que está llevando adelante el gobierno nacional, que a todas luces pareciera ser un industricidio, pero sobre todo apuntando a las pymes, aunque naturalmente tu mirada va a ser la más destacada en este caso. Sí, bueno, es importante entender que se están dando dos fenómenos de manera simultánea en la Argentina. Por un lado, a mediano plazo, el país que propone el presidente Milei, escrito en la ley bases, que ya tuvo su aprobación tardía, pero la tuvo fin, busca reconfigurar el mercado interno argentino. Es decir, cambia las reglas de juego para que, por ejemplo, empresas extranjeras puedan invertir y llevarse, por ejemplo, minerales sin pagar impuestos, ¿no? Cambia las reglas empresariales en beneficio de las empresas. Algo que nosotros advertimos en el Congreso de que iba a poner en juego por lo menos una porción de 50.000 pymes que podrían ser agredidas y que estaban con riesgo de cierre si ese modelo tuviese éxito o evolucionaría tal cual se lo propone la ley base. Eso por un lado. Y por otro lado, desde que arrancó este gobierno, la estrategia para, de alguna manera, normalizar la macroeconomía fue crear una recesión interna, una recesión doméstica. Primero con una devaluación, después frenando la obra pública y luego pisando el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que generó en 6 meses el cierre de 10.000 pymes en Argentina. Algo que nosotros ahora está comunicando el Ministerio de Capital Humano, que en 6 meses hubo 136.000 despidos en el sector registrado privado, producto de la recesión, ¿no?, que impulsó Luis Caputo. Entonces, lo preocupante es que están retardando las estadísticas para no quedar expuestos en cuanto a que su estrategia tiene daños colaterales y que lejos de ser la casta política son trabajadores y pymes. Seguramente. Ahora, Leo, este retraso en reconocer la realidad significa que hoy la realidad puede ser aún peor de lo que están ofreciendo ellos con los números que están revelando. Claro, nosotros en ese momento advertimos que cerraban 50 pymes por día. Imagínate que estamos hablando de que están informando la estadística de junio, hace 3 meses para atrás, 90 días, son un montón más de empresas que pueden haber estado castigadas por esta recesión. Una recesión que, según la encuesta que hace la Asociación de Empresarios Nacionales, va a perdurar hasta fin de año, por lo menos, en el escenario más probable. Por lo tanto, no hay señales de que haya ni creación de empresas, ni creación de puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Los empresarios pymes están ajustando el cinturón, achicando personal y achicando gastos para tratar de mantenerse arriba del punto de equilibrio. Claro, pero ese punto de equilibrio naturalmente se ve afectado si se desprenden de trabajadores o si no se les puede aumentar, por el contrario, se les reducen los ingresos, sobre todo a los trabajadores informales, porque si en la Argentina se quita la posibilidad de consumo, se cae en esta recesión a la que hacía referencia, y los más perjudicados siempre son las pymes, que en general no son exportadoras, sino que viven de lo que compra el argentino o la argentina, ¿no? Cuando hay un achicamiento del mercado interno hay que tener cuidado porque se puede pasar de una recesión a una depresión.
Por lo pronto la recesión está administrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero si la situación se espiraliza, podemos entrar en una situación de depresión económica que no tiene control, que se rige por la regla del mercado de la manera más brutal, es decir, se puede impactar incluso en la macroeconomía, una espiral negativa de las ventas, de los despidos y el cierre de empresas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque el ministro de Economía está con esta idea de bajar la inflación y administrar el tipo de cambio, está jugando con fuego porque se está achicando el mercado doméstico. Como vos muy bien decías, el 70% de las pymes dependen de lo que se consume en el mercado interno. Entonces, tener más trabajadores despedidos todos los meses es seguir incentivando que ese mercado se siga deprimiendo. Cuando se habla de 10.000 pymes que están cerradas, según lo que ustedes informaban hace 2 meses y el gobierno reconoce ahora, por lo tanto seguramente son más, ¿a qué sector específicamente refieren? ¿Cuáles son los sectores más afectados a los que se dedicaban estas pymes que han ido bajando las cortinas? Sí, primariamente fueron la del sector de la construcción. En diciembre, que el periodo de la obra pública impactó de lleno en ese sector. Como es un sector que tiene una amplia flexibilización laboral, es fácil parar las empresas y dejar a los trabajadores en la calle. Y después, la industria con la devaluación lo que hizo es no cerrar, pero bajar su capacidad utilizada del 61 al 48%, y por lo tanto dejar un montón de trabajadores en la calle. Y después sí afectó al comercio y a los servicios. El comercio al primer trimestre estaba titubeando de que no le llegaba la recesión, y en el segundo trimestre todas las entidades del comercio informan caídas de ventas sostenidas en el tiempo, incluso para el mes de agosto. Por lo tanto, es uno de los sectores que más de 6 meses no puede un pequeño comerciante sostener su empresa financiándola de su bolsillo. Prefiere cerrar y cuando el mercado interno vuelve a tomar fuerza, retomar la actividad, si no se termina fundiendo. Es lo que la decisión que no quieren tomar los empresarios pymes, ¿no? Evidentemente. Ahora, el gobierno, como bien lo decías, está administrando esta recesión, pero tiene un objetivo muy claro, porque si por estas horas lo que se está discutiendo es si en el Congreso se va a dejar pasar o no el veto presidencial respecto a los jubilados, porque el aumento para ellos establecido afectaría el equilibrio fiscal al que dice el gobierno apunta y quiere conservar, pero al mismo tiempo el propio Congreso fue cómplice del gobierno para que haya blanqueo de capitales externos y lleguen a la Argentina sin pagar impuestos grandes empresas, el equilibrio fiscal se les va al diablo. Es decir, que ese tampoco parecería ser el gran objetivo, sino favorecer a los grandes y perjudicar a los chicos, que somos mayoría en la Argentina. Eso pareciera estar muy claro. El modelo es una versión renovada o retocada de lo que fue la década de los 90, el menemismo, una Argentina productiva muy chiquita, grandes empresas extranjeras que buscan en sus nichos específicos tratar de sacar alguna tajada, hacerse de alguna empresa privatizada, hacerse de algún sector minero o de petróleo que puedan impulsar la extracción sin pagar impuestos a partir de la ley RIGI, y después dejar el pasivo ambiental a la Argentina, más riquezas que exprimirle a nuestro país. Es el modelo que terminó con el estallido social del 2001, porque es un modelo que no involucra a los 45 millones de argentinos, involucra a una población sustancialmente menor. Y ahí es la parte donde el modelo de Milei no es consistente, y las estadísticas lo demuestran, pero las esconden o las retardan. ¿Por qué la AFIP no está informando en tiempo real la cantidad de empresas que abren y cierran en Argentina? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo informa tardíamente los despidos en el boletín de CIPA?
Esas son las cosas que me parece que la sociedad tiene que reclamar, porque un gobierno que después manipula la información que debería ser pública y transparente, bueno, termina chocando la calecita, ¿no? Ese choque de calecita, Leo, ¿se va a ver reflejado con la gente en la calle como fue en el 2001? ¿Estamos cerca de un estallido? Te digo a vos que conocés distintos sectores, que viajás por el país, ¿se percibe eso? No, yo no siento que estemos cerca de un estallido, yo siento que la política de ajuste tiene tal magnitud que se configura en un shock de alguna manera, que la gente todavía lo está digiriendo, le lleva mucho tiempo a la gente entender qué está pasando, y la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo, le va a llevar todavía varios meses a la población en su conjunto sin desfilar qué está sucediendo por lo que le pasa a cada uno, ¿no? Entonces, recién yo creo que va a faltar tiempo, te diría hasta el año que viene, para que la sociedad realmente entienda que este modelo ajusta a la gente y beneficia a un grupo muy chico de empresarios extranjeros, ¿no? Entonces, es preocupante porque le da margen a un modelo que, lejos de corregirse, posiblemente profundice esta agresión a pymes y trabajadores y a la economía nacional. Estuvieron hace pocos días manifestándose en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. ¿Obtuvieron alguna respuesta? ¿Qué es lo que pedían y qué les devolvieron? Nosotros estamos pidiendo que se impulse una ley de emergencia pymes para que estas empresas que están todo el tiempo amenazadas por la recesión para cerrar, que por lo menos no le cobren impuestos nacionales, porque las 10.000 pymes que se fundieron, Caputo les siguió cobrando impuestos hasta que se murieron. Entonces, hoy en el Senado, en la Cámara de Diputados de la Nación, se junta la PYME y están tratando alrededor de 10 a 12 proyectos que involucran la ley de emergencia PYME o distintos beneficios para que el sector no sea castigado. Así que el resultado que estamos obteniendo es por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo nos da la espalda, lejos de reconocer lo que pasa. El subsecretario PYME, Marcos Ayerra, afirma en privado, ¿no?, que las pymes no necesitan que las salve el Estado, que se tienen que arreglar solas. Es grave porque es el subsecretario PYME de la Nación que diga eso, y fíjate que no da la cara en ningún medio ni justifica este pymecidio que está pasando, resultado de su propia gestión de trabajo, ¿no? Es decir, que debería renunciar en el corto plazo un funcionario que no puede ni sostener el título del cargo que representa. Decías recién de que las pymes necesitan que eso los libere de ciertos impuestos. La pregunta es, la ley de emergencia PYME, ¿cuáles son los temas centrales que tendría que abarcar para salir en socorro de las mismas? Bueno, justamente la recesión hasta fin de año pone en jaque otras 10.000 empresas pymes. Lo que decimos nosotros es que la FEP abra un registro, las empresas que están en situación de quebranto se inscriban, y a esas empresas en particular, no a todas las de la Argentina, a esas empresas en particular no se les cobran los impuestos, ni las tasas, ni los tributos nacionales, ¿sí? Ni los directos ni los indirectos, ni los que vienen asociados a las tarifas, al combustible, al ADL, entonces, por lo menos, a esas empresas que están a punto de quebrar, que no se las termine de asfixiar o darle el golpe final desde el gobierno nacional, que es lo que se está haciendo, ni más ni menos. Entonces, esperar que si el año que viene hay una recuperación, bueno, por lo menos esos emprendimientos sigan en pie. Es muy sencillo lo que nosotros proponemos, no es ni prebendas, ni buscar subsidiar a nadie, ni sacarle el plata al Estado, ni al campo, ni a nadie para darle a nadie. Es no pisarle la cabeza a una empresa que la propia recesión de Luis Caputo la está fundiendo. ¿Te dio vergüenza ajena cuando en la UIA el presidente fue y les dijo en la cara de que el campo vivió subsidiando para que la industria existiera en la Argentina? La verdad que es insólito que el presidente vaya a decirle
en la cara, en la casa de la Unión Industrial Argentina, que son unos ladrones. Básicamente le dijo eso, que son los ladrones que le roban el campo para subsidiar a sus empresas. Y encima después les dijo que lo que hacen no es competitivo respecto del mundo y que cuando él abra las importaciones, porque están trabajando fuertemente en ese frente, espera que, bueno, que las empresas competitivas sobrevivan, pero está claro que no todas van a poder atravesar esa realidad. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿por qué Funes de Rioja y los empleados de la UIA están adentro del Ministerio de Economía trabajando para destruir a la industria nacional y los industriales pymes no hacen nada? Reciben los cachetazos en la cara por parte del presidente y todo su equipo y se pueden aplaudir. La verdad que debe haber muchos negocios cruzados para que un empresario no diga nada públicamente cuando lo insulten, como le insultó Milei el Día de la Industria el 2 de septiembre. Tremendo, por cierto. Sabemos que andás de recorrida por el país, obviamente preocupado por la situación de las pequeñas y medianas empresas, y nos adelantaste que vas a estar en nuestra provincia, aquí en La Pampa, en breve. La idea es el 2 y 3 de octubre estar en Santa Rosa, La Pampa, encontrarme con empresarios pymes para justamente deliberar. Primero, lo que más me importa es la situación de La Pampa, cómo están, cómo la ven, cuáles son los desafíos que se les presentan en este modelo, teniendo presente que las crisis van a empezar a aparecer de afuera para adentro, es decir, de la periferia de las grandes urbes hacia las centralidades más densamente pobladas. Es decir, que La Pampa está en la lista de las provincias que posiblemente entren en crisis mucho antes que Buenos Aires, que Córdoba, que Santa Fe, ¿no? Entonces me gustaría anticiparme y anticiparnos como Asociación de Empresas Nacionales para tomar las medidas que podamos en el Congreso y en la opinión pública para que eso no suceda, o por lo menos mitigar los daños que esta recesión o que el modelo de Milei le quiera asestar a una provincia como La Pampa. Una última, Leo, las pymes siguen siendo las mayores generadoras de empleo en la Argentina, ¿no? El 65% del laburo lo damos nosotros y pagamos la misma cantidad de impuestos que las grandes empresas, así que me parece que la política tendría que tomar nota de escuchar lo que nos está pasando, porque cuando esa base social se levante en rebelión, bueno, no la vamos a pasar nada bien los argentinos y las argentinas. Leo Bilansky, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y nos veremos pronto aquí en la provincia de La Pampa. Por supuesto, te mando un saludo a toda la provincia.